Hugo Chumbita nació en Santa Rosa, La Pampa. Abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Chumbita trabajó como docente en distintos niveles, desde escuelas rurales de La Pampa hasta en universidades. Ejerció el periodismo, fue asesor de sindicatos y miembro del cuerpo de abogados de la CGT de los argentinos. Escribió, entre otros, títulos como El enigma peronista, Los Carapintada, Historia de un malentendido argentino y El origen mestizo de San Martín. Sus huellas pueden apreciarse en Bandidos Rurales de León Gieco y las fuentes de investigadores como Eric Hobsbawm que los han retomado en su clásica obra Bandits. Señoras y señores, con nosotros, Hugo Chumbita. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, bienvenido a Puerto Cultura. Y algo que se da a menudo cuando me toca entrevistar referentes de nuestra cultura es que algunos, como vos, tienen experiencia comunicacional, ¿no? O sea, vos haces radio. Algo de periodismo siempre me interesó y bueno, últimamente encontré en la radio un medio interesante para sintetizar algunas cosas que uno quiere divulgar, ¿no? A mí me has encontrado como oyente muchas veces y la verdad que tanto los microprogramas como los programas de la folclórica. En la folclórica de Radio Nacional, donde por cierto hay una especie de encuentro de mis temas de cultura popular con la música, ¿no? Y el arte, que es una forma tan expresiva que ayuda a balancear, digamos, el rigor de la búsqueda intelectual, ¿no? de las claves de la historia, de la cultura de nuestro pueblo. Cuando uno te escucha en radio, yo no sabía dónde habías nacido y me preguntaba sobre tu origen, de dónde eras, porque tenés como una voz criolla, argentina, no porteña, pero tampoco es una voz del nordeste ni del noroeste. Bueno, sé ahora dónde naciste. La Pampa es una de las provincias nuevas que no tienen tonada. Fíjate que las tonadas son la supervivencia de las antiguas lenguas indígenas en la forma de hablar el castellano. Por eso cada región, de las viejas regiones del país, tiene un acento particular, ¿no? El guaraní dejó esa tonada litoraleña, los de Aguitas dejaron la tonada esdrújula de La Rioja, Catamarca, pero La Pampa, el indio mapuche y Ranquel fue barrido y es un poblamiento que no heredó esa forma de hablar y esas reminiscencias que en otras regiones del país están vivas. Por eso La Pampa está muy ligada a Buenos Aires. Siempre fue como una especie de traspatio de la provincia bonaerense y de ahí la atracción que siempre ejerció Buenos Aires sobre mí como sobre otros pampeanos que hemos sido absorbidos, ¿no?, por la capital. ¿Y el acento porteño? Y el acento porteño viene más bien del italiano, ¿no? Tiene también influencias de andaluza, ¿no? El vos, por ejemplo, o de los andaluces, de los castellanos antiguos. El che, por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿De Andalucía o del che persona? El che es un misterio, pero yo creo que es una confluencia, ¿no? El che americano. Quiere decir gente. Claro, que quiere decir gente en mapuche, que también es muy fuerte en el guaraní, para expresar, enfatizar así una forma de dirigirse al otro. Y a la vez, nosotros lo encontramos en Valencia. En Valencia, claro. En España. Chey es más bien, Chey. Bueno, de manera muy semejante a como se usa acá. Y el cordobés, que esdrujulizan también, ¿no? Es una esdrujulización que viene de los... Y los comechingones. El cordobés, ¿no es cierto?, es una forma muy característica, muy simpática, ¿no?, de acentuar tal como era
la forma de hablar originaria de esos pueblos que mucha gente ignora, ¿no? Hasta qué punto moldearon la civilización criolla y española que se asentó después. Bueno, vos como historiador, y como historiador que además recorres el territorio amplio de la patria grande, en tus libros ha sido y es una de tus preocupaciones, esas particularidades se dan en una distancia que no hay otro caso en el planeta, de que haya un común denominador que es el castellano y los riquísimos matices del hablar que estamos describiendo. Por eso yo siempre digo que la diferencia entre un cordobés y un porteño, entre un formoseño y un porteño, no es mayor que la de un porteño con un colombiano. Y uno encuentra a su vez en Colombia los cachacos, o encuentra a los caribeños, y bueno, y esa riqueza, esa diversidad en la uniformidad es una de nuestras grandes riquezas, ¿te parece? Yo creo que justamente, ¿no? Uno debe ir ampliando, ¿no? El conocimiento, primero su región, el lugar donde nació, donde se formó, y luego a mí me pasó, ¿no? La necesidad de conocer otros espacios de este país formidable, apasionante, ¿no? Complejo, y luego el continente americano, ¿no? Donde encontramos simplemente la prolongación de esa misma cultura, esa historia. Vos naciste en una provincia que no existía. Era territorio nacional, como se denominó, y se organizaron todos los espacios conquistados a los indios, en el Chaco, Formosa y en la Patagonia. Pero luego le pusieron nombre. Lo bautizaron Pampa Central en sus orígenes. Después, en la época de Perón, le pusieron Eva Perón, cuando se provincializó. Y Perón, y Juan Domingo Perón al Chaco. Y presidente Perón al Chaco. Ha pasado con barcos, con provincias, que fueron nombres luego mutilados, como otras cosas. Y en relación a ese nombre que tenía La Pampa, vos tempranamente tuviste la preocupación ya en La Pampa por lo político. Sí, a mí me impactó mucho, por un lado, la efervescencia estudiantil de esos últimos años del peronismo y comienzos después de la etapa de proscripción del peronismo, y las persecuciones a mi padre, que era un dirigente gremial bancario, peronista, nacionalista, y que fue encarcelado, en fin, entró en la resistencia, fue cesanteado, perseguido. Todo eso me movilizó mucho y cuando vine a estudiar a Buenos Aires me encontré con esa generación de los jóvenes que realmente vivíamos una tremenda frustración, ¿no? Ante esta etapa del gorilismo que nos cerraba todas las puertas, ¿no? Igual los estudiantes en Buenos Aires, en gran medida, la militancia era antiperonista. Sí, por cierto, yo empecé los estudios de abogacía en La Plata y no había ninguna agrupación peronista, solamente los troscos. Después, en Buenos Aires... ¿Eran peronistas los troscos? Bueno, la izquierda y los nacional. Los troscos, no eran los troscos que hacían ese entrismo, ¿no? De palabra obrera en el peronismo. Pero después, entonces, en Buenos Aires, me pasé a la Universidad de Buenos Aires y allí formamos la primera Juventud Universitaria Peronista, tratando de enfrentar en ese momento, bueno, una hostilidad muy ostensible del estudiantado, del profesorado, en general de las academias y del mundo de la cultura, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? De los años 60. 60. Años 60. Que rápidamente cambió el panorama, ¿no? En ese momento, bueno, yo los recuerdo siempre como años de auge, de entusiasmo, de mucha vitalidad, a la vez que
la cerrazón política por las dictaduras militares y por el fraude que se hacía, ¿no?, del sistema político, había una contradicción muy grande entre una cierta efervescencia social, cultural, hasta económica, incluso en algunos sectores, y un sistema político perverso, totalmente perverso. Es interesante lo que decís, porque luego de la llamada Revolución Libertadora, estuvieron los presidentes de facto, Lonardi, Aramburu, y después vinieron las elecciones, que llevaron a la presidencia a Frondizi. Después un golpe, gobierno de Guido, transición, y luego otra elección, la de Ilia. Y es recordado, por ejemplo, Ilia como un presidente profundamente democrático, pero no ha habido una autocrítica de los partidos no peronistas, que podríamos llamar como populares, en torno a la complicidad de esa gran proscripción, ¿no? Claro, hay que reconocer que los radicales, tanto Frondizi como Ilia, de alguna forma se sienten culpables y están obligados a abrir el sistema electoral al peronismo. Bueno, ese era el pacto además de Frondizi. En el caso de Ilia no había pacto, pero Ilia intenta, ¿no?, abrir la puerta electoral al peronismo. Pero en cuanto va más allá de cierto punto, los militares entonces reaccionan otra vez y lo expulsan. Yo creo que hay una especie de supervisión constante, ¿no?, de los gobiernos estos. Sí, el famoso civiles. Yo recuerdo ser muy joven, chico, y escuchar hablar del malestar militar, ¿no? La crisis de gabinete, generada en realidad generalmente por la cuestión y resolución de la cuestión peronista, ¿no? El avión negro, que era el avión en el cual vendría Perón. En definitiva, durante todo ese periodo, el golpe se precipita cuando el peronismo amenaza con volver al poder. Bueno, gana elecciones, Framini en la provincia de Buenos Aires, claro, que se anulan, y vuelve a ser proscripto, digamos. Claro. Pero es una etapa no lo suficientemente, desde mi punto de vista, no ha habido una revisión profunda, ¿no? Ha habido, está bien reconocer, creo que el peronismo ha tenido más amplitud en reconocer, como más de una vez lo ha hecho a Frondizi, aspectos positivos de Frondizi o de Ilia, que a la inversa. A pesar de que muchos radicales, muchos desarrollistas luego se acercaron al Frente Nacional, ¿no?, y popular. Sí, es un periodo que requiere una reflexión muy profunda, que se ha hecho solo en parte en torno a algunos aspectos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en esa época fue la primera vez que yo caí preso, justamente en la época de Ilia, y procesado por usurpación, por haber tomado la universidad. Quiere decir que el autoritarismo, ¿no?, y las prácticas represivas estaban instaladas incluso dentro de los periodos de apertura democrática, ¿no? Estuviste en contacto con la CGT de los argentinos. Y luego, claro, en el 68, yo estaba recién recibido de abogado y mi primera experiencia fue ir a colaborar en los sindicatos, en gráficos, en la UTA, en telefónicos. Y allí, bueno, justo surge esa experiencia de la CGT de los argentinos, que era una forma de convocar incluso a todos los sectores opuestos a la dictadura para un cuestionamiento que fue, yo creo, bueno, lo que terminó derribando al gobierno de Onganía, ¿no? La CGT de los argentinos fue destruida, fue intervenida, pero el gobierno de Onganía no pudo subsistir, ¿no? Y yo tengo de esa etapa, bueno, la memoria de toda una generación, ¿no?, de jóvenes profesionales que confluíamos con los dirigentes obreros
y con los jóvenes que venían detrás, en una experiencia inédita, maravillosa, que dejó una huella, ¿no?, muy profunda. Hay que pensar de que en ese momento la CGT de los argentinos reúne a Walsh, a García Lupo, a Ortega Peña, a Duhalde, Solari y Irigoyen. Vos como hombre político, como historiador, como militante que has sido, hay una paradoja que es que cuando ha habido gobiernos nacionales y populares, ha habido un cierto auge del alejamiento de los sectores medios de ese proyecto. Y a la inversa, cuando ha habido golpes militares o gobiernos neoliberales, hay un acercamiento de los sectores medios a lo que llamamos el campo nacional y popular. Por supuesto, esto no es aritmético. Ha habido enormes sectores medios respaldando proyectos nacionales y populares del gobierno, pero hay un proceso claro de alejamiento que se acentúa en la época de Perón y que vivimos incluso en el periodo llamado kirchnerismo, que si bien hay un enorme respaldo de sectores medios, también hay una exacerbada oposición de ciertos sectores medios contra el proyecto que gobierna. Es un problema, yo creo, la gran movilidad social que hay en la Argentina plantea siempre un desafío a todas las interpretaciones políticas, ¿no? La clase obrera, que en los años 60 tiene casi pleno empleo, como continuación un poco de la experiencia del peronismo, es tremendamente combativa y no es tanto, creo yo, por desesperación o por la miseria o por el peligro del hambre, ¿no?, sino porque esa aspiración colectiva de la clase obrera a su dignidad, ¿no?, y a su papel protagónico la lleva a ser un factor tremendamente desestabilizador. Y la clase media se asusta de ese ascenso, ¿no?, obrero. Es un fenómeno complejo, pero yo creo que hay una especie de desbalance, ¿no?, entre las clases en esa época. Un remedio para los sectores medios, sobre todo intelectuales o universitarios, creo yo, es el acceso a la historia. Leer historia, buscar en el libro de la buena historia alguna de esas claves. Y bueno, de esto vamos a hablar en el próximo bloque.